hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol sea apagado. Hecho en mí, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol sea apagado. Buenas tardes, les saluda el pastor José Luis Vidente, ¿verdad? De la iglesia La Gloria de Dios, ¿verdad? Les saluda aquí en este su programa Restaurados por la Palabra. Es una bendición pues estar una vez más aquí, ¿verdad? Por este medio para llevar la palabra que edifica, la palabra que transforma, amén, acompañado pues por mi esposa, ¿verdad? Y por una de las ancianas de la iglesia, amén. Amén. Dios les bendiga, es un placer, una bendición grande poder estar este año, empezando este año y poder estar aquí y llevar esa palabra de bendición a sus hogares. Hoy yo creo que Dios los privilegió con estar en este lugar y usted que va a estar pendiente de este programa va a ser de mucha bendición. Hoy es un día especial, un día donde Dios lo va a hablar, donde Dios lo va a enseñar realmente las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos como hijos de Dios que somos. Amén. Gloria a Dios. Sí, muchas bendiciones para todos los que nos están viendo en esta hora. Es un privilegio muy hermoso estar nuevamente este nuevo año, emprendiendo nuevas metas, nuevos propósitos que Dios tiene para su vida y para la de nosotros. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Mi nombre es Sonia Reyes de Mejía y es un privilegio compartir con ustedes. Amén. Amén, una bendición pues. Hoy pues vamos a compartir un hermoso tema, ¿verdad? Relacionado, ¿verdad? El tema la familia. Amén. Amén. Quiero pues que me ayuden ahí a buscar en la palabra en Génesis 1:27. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. Yo quiero que pues hagamos unas palabras de oración, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo, pues que sea Él el que tenga el control total de este momento. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta hermosa tarde te damos gracias por este hermoso privilegio. Gracias por darnos el privilegio de estar por este medio, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control total. Tu palabra es bendita, tu palabra ha sido leída, pero te pedimos, Señor, que seas tú dándonos la revelación de tu palabra, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que seas tú hablándole a cada televidente, Padre, a todos aquellos, Señor, que nos ven por cualquiera de los medios que nos estén viendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que esta palabra sea de bendición y de edificación para cada familia, para cada hermano, para cada hermana, para cada uno de aquellos que están, Señor, pendientes de este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, que esta palabra va a impactar, Señor, familia, Señor, no porque nosotros la demos, sino que porque tu palabra así lo dice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el tema, pues, que vamos a estar compartiendo esta hermosa tarde, ¿verdad?, es la familia. Amén. ¿Verdad? Y sabemos que la familia es un grupo de personas provenientes de un mismo linaje. La familia es constituida por Dios. El plan original de Dios es en la familia, amén, a través de la palabra que leíamos en el versículo 28, dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Llenar la tierra. Entonces, uno de los planes originales de Dios, ¿verdad?, es constituir la familia, poder establecer familias en este mundo. Amén.
Amén. Es una bendición grande. Podemos ver que desde el principio Dios formó las familias. Amén. Desde el principio Dios formó al hombre, a la mujer y le dijo multiplicarse, que son los hijos. Los Amén. hijos que íbamos a dar a luz, porque no hay familia sin hijos. Entonces, qué lindo podemos ver que desde el principio Dios tuvo en el plan, en el propósito de Él, la familia. Entonces podemos ver que la bendición de cada familia es la bendición de Jehová. ¿Por qué? Amén. Porque Él los formó, en el plan de Él ya estábamos, que íbamos a ser una familia, que íbamos a ser una generación grande, íbamos a tener a nuestros hijos, cada uno de sus familias tiene sus hijos, los cuales Dios dijo, estos son los que les voy a dar como herencia, porque herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces podemos ver algo muy lindo en Dios ahí, porque Dios todo lo hace en orden, todo lo hace conforme su voluntad, y la familia en estos días, la familia desde el principio, podemos ver que desde el principio está la bendición del Señor para cada familia. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ver también que lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el principio de la familia, ¿cuál era el propósito que Dios tenía para la familia? Era que fueran felices. Amén. La familia las puso en un lugar muy especial, en un huerto, donde no Amén. le faltaba absolutamente nada, dice la palabra, donde habían frutos, habían animales, habían de todo lo que ellos podían proveer para su alimentación, para su cuidado. El propósito de Dios siempre ha sido que las familias sean bendecidas, Amén. que las familias sean llenas de gracia, de amor y de misericordia, y sobre todo la unidad en la familia es muy Amén. importante. Hablaba usted, pastor, sobre qué significa la familia. Dice que es un grupo proveniente de un mismo linaje. Amén. Y vemos que hay familias grandes, hay familias chicas, pero realmente, como decía la pastora, no hay familias si no hay hijos. Entonces las familias se constituyen de padres e hijos. Amén. Pero en algunos casos hay más que hijos, están los abuelos, están los tíos, son familias bastante grandes. Amén. Pero lo que en esta tarde nosotros queremos transmitirles a través de la palabra es lo importante que es para nuestro Señor Jesucristo la familia, el valor que tiene la familia, tanto en la sociedad como también generalmente lo principal, pastor, la importancia que tenemos como familia. Amén. Delante de Dios, porque dice que Él los bendice, Él hace tantas cosas por la familia, y lo importante es la unidad y el respeto. Amén. 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 Uno de los deseos de Dios, pues, podemos ver la primera familia, ¿verdad? Adán y Eva. Amén. Es ahí donde Dios les habla, ahí en Génesis 1, 27 y 28, que los Amén. creó varón y hembra, dice, y fructificada. La primera familia constituida, pues, estaba en el huerto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos ver? Lo que había en el huerto. En el huerto no había necesidad de nada, porque ahí lo había todo. Entonces, uno de los deseos de Dios para las familias es que sean familias bendecidas, familias prosperadas, familias llenas de amor, familias que no les falte nada. Eso es lo que Dios quiere. El deseo de Dios es que hayan familias sólidas. Amén. Amén. El problema de hoy en día, que podemos ver muchas familias desintegradas, muchas familias faltas de amor, muchas familias, ¿verdad?, desunidas, donde han perdido el amor padres e hijos, ¿verdad?, hijos a padres. Podemos ver muchas familias destruidas, ¿verdad? Y ese no es el deseo de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué a veces hay desintegración familiar? Esa es la pregunta. Amén. ¿Por qué será que a veces hay desintegración familiar? A veces por falta de comunicación puede Amén. ser una. A veces dependiendo de la familia que ellos hayan tenido desde antes, a veces los padres vienen marcados con los antepasados. Amén. Dependiendo cómo los padres los trataron a ellos también quieren tratar a sus hijos. Ahora podemos ver que cuando nosotros tenemos a Cristo, realmente Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo hablarle a nuestros hijos, Amén. cómo conducir a nuestros hijos en lo correcto. Entonces, cuando venimos de una familia desintegrada desde el principio, muchas veces tenemos que empezar a cortar todo ese lazo, toda maldición que viene alcanzándolo desde antes. Entonces, cuando venimos nosotros como familia y como padres y decimos, realmente lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros vivimos, no queremos que nuestros Amén. hijos lo vivan. Entonces empezamos ahí a darnos cuenta realmente que tenemos un papel muy grande como padres.
Amén. Ya cuando empezamos a tener nuestros hijos, empezamos a ver que tenemos un papel tan grande que decimos, lo que yo viví o lo que yo pasé, mi hijo no lo va a pasar o mi hija no lo va a pasar. Amén. Entonces, ¿y cómo vamos a lograr eso? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, pastor, y también hay otro factor muy importante en la familia para que no haya la desintegración. Tiene que haber un sacerdote en la casa. Amén. Tiene que haber alguien que dirija esta familia. Amén. Porque una familia sin dirección es como un carro sin chofer. Sí, sin chofer. Amén. Entonces vemos que va a la deriva. Va a perderse. Tiene que haber un padre, una madre que pueda guiar a estos hijos, a esta familia, para que no pueda desintegrarse. También mirábamos algo muy importante, otro factor de la desintegración familiar es a veces los problemas económicos, pastor. Amén. Muchas veces, dice los padres toman decisiones muchas veces equivocadas, quizás ellos pensando que están buenas tal vez para mejorar su estabilidad financiera, o porque tienen muchos problemas, muchos compromisos, deudas y todo eso, y se ven obligados a dejar su familia, se ven obligados a irse a otro país, a otro lugar, para ver si allá les va mejor y así poder ser diferentes en lo económico. Pero vemos que realmente, hablábamos con usted, pastor, al principio, de que cuando Dios los quiere bendecir, no importa dónde estemos. Amén. Ya podemos vivir en un desierto, allí Dios los va a bendecir. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios, a pensar primero qué va a suceder con nuestra familia cuando la dejemos. Amén. Cuando nos vayamos a un lugar lejos. Tal vez les vamos a proveer dinero, pero el amor que ellos necesitan. Amén. Los hijos necesitan amor, necesitan que los instruyamos. El cuidado y todo eso. Entonces es muy importante que antes de Amén. tomar una decisión, Pensemos en ellos. Sí, pensemos en ellos y le pidamos a Dios dirección. Amén. Yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Y lo he enseñado en la iglesia, que la tierra donde nosotros estamos es el Canaán que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Verdad? Muchas veces nosotros queremos buscar un Canaán cuando no es nosotros lo que lo debemos buscar, sino que es Dios. Podemos ver un ejemplo bíblico, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. No fue Abraham quien lo buscó, ¿verdad? Abraham por parte de él hubiera querido seguir a donde estaba, en la casa de su padre, con sus parientes y todo, pero Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas del factor que mencionaba, ¿verdad?, nuestra hermana Sonia? Es que muchas veces queremos buscar métodos, ¿verdad? Podemos ver familias desintegradas a veces por tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Por el problema económico. Y es una de las cosas y uno de los factores que más está afectando, ¿verdad?, la comunidad y aún la comunidad cristiana, ¿verdad? Mucha gente tomando decisiones, no las decisiones correctas, y yéndose tal vez para otros lugares, dejando sus familias, dejando sus hijos, dejando su esposa, ¿verdad? Donde yo siempre lo he dicho, el dinero no lo es todo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Creerle a Dios. Amén. Cuando nosotros le creemos a Dios, seguramente donde nosotros estemos vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a tener paz. Nosotros entrando a este año, pues glorificamos a Dios y bendecimos a Dios por ese año profético que nos ha dado, que es el año de la expansión, y creemos que familias enteras se expandirán, ¿verdad? Y creemos y estamos orando porque familias enteras también vengan a Cristo. De por sí tenemos 12 días pues de oración en la iglesia, ¿verdad? Y estamos hablando fuertemente acerca de la palabra fidelidad. Y cuando nosotros, amados hermanos, somos fieles a Dios, cuando nosotros, entre más fieles nosotros le seamos a Dios, más bendecidos vamos a ser. Entonces, los factores que están desintegrando a veces las familias, ¿verdad?, es el tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Tomamos el punto de la economía. Hay gente que toma decisiones equivocadas tal vez por su estado económico, por su estado financiero. Algunos no tienen la suerte, ¿verdad?, de poder regresar con vida o regresar como se fueron. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, ¿verdad?, una persona me decía, un varón me decía, pastor, pues me voy a ir para Estados Unidos, y yo le decía, siervo, pero ¿y su trabajo? ¿Verdad? Yo le decía, ¿su trabajo qué? No, allá me voy a ir. Entonces, ¿pero qué? Le digo yo, sus prestaciones, no, pues las voy a negociar. Entonces le decía yo, ¿y por qué se va? No, por el estado económico, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Y le digo yo, ¿y qué tal que no pase? Queda peor todavía. Queda peor el estado. Entonces, la cosa que desintegra las familias a veces es la economía.
es la economía, la falta de confianza, ¿verdad? La falta de integridad, la falta de fidelidad, muchas veces desintegra la familia. Ahora, compartíamos, ¿verdad? Y desarrollamos este tema y hablamos acerca de por qué muchas veces hay familias desintegradas donde no debería de ser así. Si nosotros podemos buscar información, hay muchas familias desintegradas, madres solteras, gente, amados hermanos, hijos abandonados, ¿verdad? ¿Por qué? Hay factores que provocan, ¿verdad?, de que haya desintegración, y uno de los mayores, ¿verdad?, que afectan es no tener un fundamento conforme a lo que está escrito, lo que dice la palabra. Amén. Amén. Cuando alguien tiene fundamento de lo que dice la palabra, amados hermanos, seguramente vamos a tener familias estables, familias bendecidas, familias que van expandiéndose, familias que van prosperando. Amén. Si no hay un fundamento conforme a la palabra, en realidad puede haber una pérdida familiar. Yo creo que como padres tenemos que realmente empezar a ver qué es lo que está sucediendo en casa. Amén. Y como sacerdote, Dios siempre levanta un sacerdote en casa que es el padre. Entonces Amén. El padre tiene una responsabilidad grande en ese hogar. Amén. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre? Velar por esa familia, velar Amén. porque esa familia esté bien, porque esa familia tenga todo. No tanto económicamente, sino el amor que debe tener esa familia. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque está el amor en la familia. Entonces podemos ver cuando hay un sacerdote en casa, el sacerdote es el que provee el alimento, el que se encarga de que no falte nada en casa. Entonces hablábamos de algo que a veces las decisiones son las que llevan a la familia a desintegrarse. Y son malas decisiones, ¿por qué? Porque muchas veces no las consultan con Dios. Porque si venimos y consultamos con Dios, seguramente Dios no les va a decir, si váyanse y dejen su familia, dejen su esposo y dejen sus hijos, sino que Dios les va a decir, manténganse firmes. Amén. Y manténganse fieles y yo estaré con ustedes. Amén. Pastor, vamos a ver algo para entrar al tema. Realmente para ver a base bíblica. Dice, realmente vemos nosotros que el secreto de la familia está en poner en práctica los consejos bíblicos. Amén. Cuando nosotros ponemos en práctica los consejos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, entonces empezamos a ver que nuestra familia cambia. Amén. Que nuestra familia empieza a ver las cosas de diferente manera. Que realmente no hay necesidad de que nos preocupemos tanto si Él tiene el control. Él tiene todo sobre nosotros. Él es el que los va a proveer, Él es el que los va a sacar de cualquier circunstancia en que estemos. Amén. Porque si podemos ver nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Él dice la palabra, y leía yo, pastor, donde realmente Él se especializa en transformar las circunstancias negativas en positivas. Y lo podemos ver nosotros muy bien, como lo que sucedió con José, que no viene al caso, pero lo voy a poner como un ejemplo. Él vivió circunstancias muy difíciles. Amén. Para entrar a algo mejor, para darle Amén. Cosas que él ni siquiera se imaginaba. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Amén. Y así lo voy a dejar a usted, pastor, para que... Y es importante, ¿verdad? Siempre las decisiones las toma el sacerdote. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Es importante, ¿verdad?, que hay un buen sacerdote temeroso de Dios. De hecho, pues nosotros el mes de febrero tendremos un evento bajo el tema la importancia de un sacerdote, ¿verdad? Que ese tema será principalmente para hombres, así que lastimosamente pues tendré que estar ahí. Tal vez que estén sirviendo, ¿verdad? Tendremos un tema para ahí, hombres, ¿verdad? Porque es importante un sacerdote temeroso de Dios, porque Él es el que toma muchas veces las decisiones. Y los pilares fundamentales en la familia son el amor, la fidelidad, la integridad, la confianza. Amén. Entonces, como decía mi hermana Sonia, ¿verdad? Que dejarnos llevar por los conceptos bíblicos, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Fundamentado sobre la palabra. Pero queremos entrar al tema, como decía la hermana, y hoy queremos compartir algunos puntos acerca de la familia, ¿verdad? Y el versículo principal que leíamos, ¿verdad?, que dice la palabra que Dios formó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces la familia empieza a constituirse de un matrimonio, ¿verdad? Y queremos meternos al tema del matrimonio, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Amén. ¿Verdad? Entonces, este es el eje del matrimonio, porque de ahí vienen los hijos, ahí viene la descendencia, los nietos y todo eso. Entonces, ¿dónde empieza a formarse la familia? Desde el matrimonio. Amén. Desde el matrimonio. Dice la Amén. palabra que el Señor visita, ¿verdad?, la maldad de los padres sobre sus hijos hasta las terceras y cuartas generaciones. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de los actos que nosotros hacemos, porque nuestros hijos pueden llegar a tener consecuencias. Entonces, queremos meternos, ¿verdad?, en el punto este del matrimonio, ¿verdad? Dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Entonces, desde ahí empieza un fundamento, amados hermanos, el que se casa quiere. Y se independiza también, porque dice Sí. que dejará todo. Dejará aún su madre y a su padre. O sea, No dice, me lo voy a llevar también. sí, Para qué que lo importancia sepan. esa. Desde allí va la responsabilidad y va lo que es la independización. Amén. Porque cuando nosotros los casamos, ya no tenemos que depender de nuestro padre, sino que va a haber alguien más que va a depender de nosotros, Amén. que son nuestros hijos. Y tenemos que estar preparados, porque hoy en día, pastor, se casan muchos muchachos jovencitos que ellos no saben a qué van realmente. Ellos se van con de su mamá a ver si les dan ahí un puestecito donde estar, porque realmente ellos no están preparados para un matrimonio. Entonces vamos a ver que es muy importante que los que van a casar sean personas responsables, Amén. porque no casan menores de 18 años, ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante eso de que las personas tienen que ser responsables desde el principio. Amén. Maduras. Son fundamentos estos, ¿verdad? Hoy en día podemos ver que jovencitos están yendo de la casa, a veces cuando no saben ni trabajar. Yo siempre aconsejo a las jóvenes de la iglesia, pues, y a los jóvenes, ¿verdad? Si es varón, pues ya sabe trabajar para poder casarse. Y si es hembra, sabe cocinar. Algunas, hermanos, tienen 15, 16 años. Y yo les digo, y se ríen, que a veces hasta el agua se les quema, les digo yo. Hasta el agua se les quema. Entonces, para formar un matrimonio, pues hay que esperar la edad, ¿verdad? La edad, hay que esperar el tiempo de Dios y saber que esto es un compromiso, esto no es un juego. A veces los jóvenes, ¿verdad?, porque tal vez estuvimos un tiempo en esa etapa, ¿verdad?, no se vive de amor. Con amor no se llena uno, con amor no se viste, con amor no se calza, con amor no se tiene un techo, ¿verdad? Entonces, para empezar un matrimonio tiene que independizarse. Pastor, y de ahí vemos que nosotros como padres somos responsables de lo que es el carácter de nuestros hijos. Amén. Lo que es la formación y carácter de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo formamos desde el principio, de esa manera, cuando ellos se casen van a tener matrimonios estables, Amén. matrimonios responsables. Entonces, de esa manera tenemos mucho que ver nosotros. Amén. Como padres. Sí, repercute mucho, ¿verdad? El Amén. ejemplo que nosotros les demos a nuestros hijos, ese es el ejemplo que seguirán. Y máximo, yo creo que un matrimonio tiene que esperar en Dios. No Amén. porque la vi y me gustó, con esta me caso, sino que porque hay fracasos en los matrimonios muchas veces, solo un mes, a veces hasta ni un mes duran y ya cada quien por su lado, y a veces el error que ellos cometieron a veces viene y no solo fue un error, sino que hubo una consecuencia, nació un niño y ese niño pagó lo que ellos hicieron por no pensar, por Amén. no esperar en Dios, porque muchas veces la juventud se toma decisiones incorrectas. Amén. ¿En qué aspecto toma decisiones incorrectas? Creen que la primer novia que tienen o el primer novio, este es mi esposo, esta es mi esposa, sin pedirle dirección a Dios. Entonces cuando vienen y cometen ese error, se casan y a veces vienen los niños y a veces se casan tan jóvenes que ya a los 5 o 3 años ya están aburridos. Ya están aburridas de la pareja que tienen y dicen, no, este no era con el que me quería casar yo. Y ya no hay vuelta atrás, Y ya no hay porque tiempo de equivocarse, ya cuando ya las no, cosas ya están- tienen hijos y todo. Entonces eso tienen que pensarlo antes, Amén. antes de que formen una familia, antes de que haya un matrimonio, para que después no pongamos a lamentarlos. Mejor hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Amén. Yo creo que como familias tenemos que realmente empezar a ver cuáles son los y factores. hacer también las cosas en orden, no es que vámonos para allá, no, salir, ¿verdad? Honrar a Dios, ¿verdad? En el matrimonio, honrar a Dios con el matrimonio, no vámonos allá para un rinconcito, no, primeramente
trabajar, esforzarse, tienen planes de casarse, jóvenes, jovencitas, pues hacerse de sus cosas primero, ¿verdad? Tener la edad, la madurez, tener un buen trabajo para después tomar la decisión, ¿verdad? Y siempre lo primero que tiene que ver amor. Fíjese que todo comienza en el matrimonio, y es importante, amados hermanos, que cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de una casa, ¿verdad? Y es importante saber que una casa, amados hermanos, para que una casa esté bien fundamentada, bien parada, tiene que tener bases, ¿verdad? Cuando hablamos en un sentido literal, podemos ver que cuando una casa es edificada, ¿verdad?, se le hacen columnas, son bases que fortalecen y mantienen firme aquella casa, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que en el matrimonio, ¿verdad?, las bases fundamentales es el amor, ¿verdad?, la confianza, la buena comunicación, sujeción, respeto. Amén. Y muchas otras cosas más que le podamos nosotros añadir. Amén, pastor, porque para mí la familia es como una mesa que tiene cuatro patas. Sí, decimos 4 patas. Pero está sostenida por cuatro bases, vamos a decir. Esas bases, si una de ellas se cae, esta mesa queda tambaleando y no queda igual. Entonces, cuando un padre se va, la mesa es una base, es la mesa, que es la familia, tambalea y ya no está igual. Y si se le quita otra base, queda en peor estado. Con un medio toquecito se va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo decía nuestro pastor, que los pilares fundamentales en nuestra familia es el amor. El amor es como el cemento, como la piedra que hace la fundición. Eso es muy importante cuando nosotros fundamentamos nuestra familia, que esté fundamentada en el amor. Amén. Y en el amor como padres, como esposos, y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando estamos fundamentados en el amor de Cristo Jesús, se nos va a hacer fácil amar a nuestra familia. Amén. La fidelidad es algo muy importante en el matrimonio. Porque realmente cuando no hay fidelidad, ahí viene el asesino y saboteador del matrimonio, que es el adulterio. Amén. Porque vemos que de esa manera, cuando no hay fidelidad, fácilmente el hombre cae en las garras del adulterio. Amén. Y eso es lo que mata a muchos matrimonios hoy en día, porque muchas personas no logran perdonarse, porque es algo muy difícil de perdonar. Y si se lograra perdonar, pero ya hubo un problema, es como si le quitamos la base a la mesa que hablábamos. Entonces, otra cosa muy importante que tiene que haber en la familia es la integridad. Amén. Porque la integridad lo produce confianza. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer es íntegro, no tienen nada que esconder. Y eso es lo importante, pastor, cuando nosotros vemos que nuestro esposo, como esposa hablo, cuando vemos que nuestros esposos son íntegros, nosotros tenemos confianza y no tenemos que andarle preguntando dónde venís, o qué hiciste, o por qué te tardaste tanto, porque nosotros sabemos quién es. Amén. Y principalmente si este hombre ama a Dios, los va a amar a nosotros como esposa. Amén. Y de eso tenemos que estar seguras, que cuando un hombre es íntegro, tenemos que tener confianza, porque la base principal del matrimonio es la confianza. Amén. Porque donde no hay confianza no puede haber amor y tampoco puede haber integridad. Y dice que, leía, pastor, que la integridad es algo, la imagen es algo de lo que la gente ve y cree que somos, pero realmente la integridad se basa en lo que realmente nosotros somos. Amén. Y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos saben si nosotros somos mujeres íntegras o son hombres íntegros nuestros esposos. Entonces, muy importante, si nosotros tenemos esas bases, esos pilares fundamentales en nuestra familia va a ser sólida y va a ser una familia que va a dar ejemplo, y podemos predicar solamente con el ejemplo. Amén. Sin necesidad que hablemos y digamos somos aquí o somos allá. A veces no es necesario tanta palabra, sino los hechos. Amén, sino que los hechos. Fíjate en esa parte de la confianza, ¿verdad? Tener confianza donde anda nuestro cónyuge. Amén. Hay algo hoy en día a veces que se ha perdido la confianza hasta con el celular. Sí. ¿Verdad? Un montón de claves. Donde a veces hombres, los esposos, la esposa tal vez, ya con un montón de claves que en el celular, ¿verdad? Entonces se ha perdido la confianza. Ya no hay integridad. Y así ya no hay integridad, porque desde el momento que vengo yo y con mi celular, a veces mi esposa hablando, contestarle, digo. Entonces,
a veces pasa eso, y cuando pasa eso se va a perder, es porque se va perdiendo la integridad, va perdiendo la confianza, ¿verdad? Y eso puede llegar a cumplir a que hasta que hayan matrimonios desintegrados. Yo la vez pasada leía por el periódico, ¿verdad? Leía acerca de lo que es el WhatsApp, que hay mucho, y decía ahí que hay muchas parejas que se están perdiendo por el WhatsApp, porque de la manera como se contestan muchas veces, tal vez de frente no es mucho, ¿verdad? Pero ya por medio de un mensajito hasta de lo que se va a morir. Pastor, otra cosa también sobre eso de que está hablando usted, algo muy importante. Las redes sociales son importantes si las sabemos utilizar. Amén. Pero si no, es un fracaso para nuestra familia. Como dice usted, muchos matrimonios se pierden a causa de eso, porque a veces para las esposas es más importante un teléfono que su esposo. Llega el hombre de trabajar y tal vez llegue el esposo con hambre, pero como si está mensajeando y es importante la plática que tienen, ya no le pararon bola, como decimos nosotros. Y realmente nosotros como esposa, antes que todo, nuestra familia tiene que ser antes primero. O sea, no le vamos a decir a la gente que no tenga Facebook ni tenga WhatsApp, porque si la sabemos utilizar son de bendición. Sí, son herramientas muy importantes en nuestra vida diaria, pero sí que no los quite la prioridad, un teléfono. Ayer leía yo algo que habían puesto en el Facebook, decía que una madre tenía 6 meses de no ver a su hija, debido a que solo pasaba en el Facebook, pero en eso que le cortaron el internet, entonces gracias al internet otra vez lo reunimos, que le quitaron el internet. Imagínense qué tremendo eso, que sea más importante una red social que nuestra familia. Amén. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, ¿verdad? Otra de las cosas fundamentales en el matrimonio es la buena comunicación. Amén. ¿Verdad? Exponernos, ¿verdad? Hablar a veces lo que parece, lo que no parece, lo que está bueno, amén, lo que está mal, ¿verdad? Porque hay gente que se ahoga y se va muriendo y se va callando, que cuando explota, ahí viene una desintegración. Entonces es importante, ¿verdad? La buena comunicación, ¿verdad? Otra de las cosas es la sujeción, ¿verdad? Y otra de las cosas es el respeto, un respeto mutuo, ¿verdad? Yo creo que el que tiene integridad pues siempre va a tener respeto a su cónyuge. Y queremos ver, ¿verdad? En el área del esposo, ¿verdad? Y ahí me toca a mí, le vamos a ver a hermano Marcos ahí en controles, que nos ayude. Son bromas. El trabajo del esposo, dice la palabra en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cuál es el deber como esposos? Es de amar a nuestra esposa. Amén. ¿Verdad? Y amarla, ¿verdad? El amor se demuestra. El amor, si nosotros podemos ver que Cristo, el Señor, tanto nos amó, Jehová de los ejércitos nos amó tanto que Él nos demostró dando a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos. El Señor no solo nos dijo te amo y les amo y ahí nomás, sino que Él nos demostró. Entonces, ¿cuál es el deber como esposos? Es amar a nuestra esposa, ¿verdad? Respetarla, amarla, ¿verdad? Dice la palabra que la tratemos como un vaso más frágil, como a herederas y coherederas de la gracia de Dios. Entonces, y aún dice ahí mismo que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Quiere decir que si como esposo no amamos a nuestra esposa, ni nosotros mismos nos amamos, porque la palabra dice que somos una sola carne. Entonces el deber como nosotros, como maridos, es amar a nuestra esposa. Ahora, la pregunta será ¿por qué dirá maridos amar a vuestras mujeres? Es porque a veces el hombre es poco, tal vez no todos, ¿verdad? Pero el hombre es menos dado a eso que a la mujer. La mujer con fácil, ella demuestra su amor, fácil ama, y el hombre a veces como que le costará más, ¿verdad? Entonces, pero como maridos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Amar a nuestra esposa. No importa cómo se porte. No importa cómo se porte. Porque a veces solo las aman cuando se portan bien. Pero realmente, sí, yo digo que los esposos tienen que aprender a amar a sus esposas tal y como son. Amén. Porque en el momento que nos casamos, vemos con quién nos casamos y quién es.
Y de esa manera tenemos que amar a nuestros cónyuges. Y como dice usted, pastor, qué importante, y vemos un consejo bíblico que nos ayuda mucho a nosotros como familia, la importancia del amor. Cuando nuestros esposos nos aman, con mucha más facilidad nosotros podemos sujetarlos a ellos. Amén. Es algo muy importante, porque si no nos aman o los tratan mal, difícilmente cumplimos la palabra del Señor. Amén. Porque se nos hace más difícil sujetarlos. Pero cuando nos aman y con amor nos dicen las cosas, nosotros las hacemos con eso, con mucho más amor, sí, con más deleite hacemos las cosas y llevamos hasta más de la cuenta. Si él nos pidió un vasito de agua, pues le llevamos una taza con leche. Si nos piden algo así, le llevamos algo mejor. ¿Por qué? Porque vemos el amor. Pero si los tratan mal, nos decimos nosotros sí que nosotros somos trabajadora tuya. Sí, vos te casaste, querías una esposa, no una esclava. Entonces, y empiezan ahí los pleitos, le dice, y ya empieza el esposo, le dice, no, pero tenés que sujetarte porque la palabra así dice. Y muchas veces, si nosotros como esposas sabemos y conocemos de Dios, pues aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Pero las personas que no conocen de Cristo Jesús, les dicen ellos, no, ve a ver dónde te sujetas vos, pero yo no, porque ellos no conocen, amén. Entonces es muy importante que no importa si usted no es cristiano, pero aprenda a amar a su esposa y de esa manera ella lo va a tratar. En realidad, pues lastimosamente, ¿verdad? No pudimos tener aquí al hermano Oscar, el esposo de la hermana. Habíamos quedado que íbamos a venir, pero por su trabajo no pudo estar. Amén, pero bueno, yo creo que es un buen esposo, ¿verdad? Había dado testimonio de eso. Es difícil, hermanos, querer predicar y no vivir, ¿verdad? Amén. Entonces, para poder predicarlo tenemos que vivirlo, ¿verdad? Entonces, fíjese que dice la palabra amar a vuestra esposa, ¿verdad? Y a veces cuando, yo siempre he dicho algo, a veces cuando recién conocido, recién casado, qué gran amor, y ya cuando pasan los años como que se fuera perdiendo eso, donde debería irse amando más cada día, porque aumentando, un día más ese amor tiene que ir aumentando. Y a veces amamos a nuestra esposa tal vez cuando no nos ha dado ni un hijo, y ya cuando la esposa ya empieza a darle hijos a uno, ya como que el amor, así hay muchos. O realmente los equivocamos, pastor, empezamos es necesario que amemos a nuestros hijos, pero muchas veces los esposos tienden a solo ver el amor o dedicar su amor a sus hijos y desprecian a sus esposas sin darse cuenta muchas veces ellos no se dan cuenta y el amor lo van dando todo y realmente nosotros tenemos que aprender a amar, primeramente a Dios, luego nuestros esposos, nuestros hijos, todo en orden porque a Dios le gusta el orden y de la manera que lo hagamos ordenadamente va a haber amor para todos. Entonces no lo descuidemos como esposos. Fíjense que en algo que ponía, ¿verdad, la hermana? Y es algo que es bíblico, ¿verdad? Que la mujer se sujete a su marido, ¿verdad? Y ponía el ejemplo de que a veces como hombres quieren todo, que sujetarte y todo eso, ¿verdad? Pero no es una esclava la que Dios nos ha dado, es una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que la mujer tiene que sujetarse, pero no es para que la tengamos bajo la planta de nuestro pie, ¿verdad? Sino que para poderla honrar, para poderla amar. Y bueno, a mí me toca hablar porque es referente al esposo, ¿verdad? Ahora hay que preguntarle a mi esposa cómo me comporto yo, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre trato y le digo al Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Ahora va a decir todo, dice. Ahora hoy digo todo, hoy dice todo, hoy se desahoga. Entonces, ahora como maridos, amados hermanos, en parte del amor dice, bueno, leía yo 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno, ¿verdad? Como esposos, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? A proveer para nuestra casa. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, como esposos, ¿verdad? Uno de los deberes que tenemos nosotros, ¿verdad? Aparte de amar a nuestra esposa, ¿verdad? A nuestros hijos, pero como estamos enfatizados primero en matrimonio, en esa área específica, ¿verdad? Como esposos tenemos que amar a nuestra esposa y número 2 también proveer porque no va a vivir solo de amor. Sí, no solo de amor. Algunos quieren tomar la decisión a la carrera de que me voy a casar y a veces les digo, yo converso y tengo bastante confianza con los jóvenes de la iglesia, yo les digo, una mujer se calza
una mujer se viste, una mujer se le da de comer, ¿verdad? Y aparte de eso, que hay cosas que las mujeres necesitan que no todo, ¿verdad? Uno se lo va a estar pidiendo, entonces hay que darles también para que ellas puedan comprar muchas veces las cosas que necesitan. Amén. Amén. Entonces, como esposos, ¿verdad? Tenemos un papel fundamental, ¿verdad? Y de tratarlas, dice, como vaso más frágil. A veces como esposos queremos que nuestra esposa nos haga todo, ¿verdad? Y tratándolas mal, hiriendo su corazón. Una de las cosas que tiene la mujer, ¿verdad? Y las mujeres en general, ¿verdad? Es que son bien sensibles. Con nada ya la mujer llora, con nada ya la mujer se siente mal. Eso es por naturaleza en la mujer, ¿verdad? Que una cosita la daña. Bueno, aunque a veces nosotros los hombres decimos una cosita chiquita, pero en realidad sí la queremos ver nosotros. A veces, ¿verdad? Pues cuando son cosas tremendas. Entonces, como hombres, como esposos, ¿verdad? Para que pues, tengamos una familia estable, una familia íntegra, una familia duradera, ¿verdad? Como esposos tenemos que amar a nuestra mujer, ¿verdad? Proveerle lo que se necesite, ¿verdad? Y hay muchos factores, ¿verdad? Pero poner los consejos bíblicos en práctica. Poner los consejos bíblicos en práctica. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a hacer esto? Estudiar la palabra. Amén. 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 Ahora, vamos con ¿verdad? Lo de la esposa. El punto que esperamos nosotros. Y ahí el punto Amén. que esperan las mujeres, hermano. Y ahí científicamente dicen no sé cuántas palabras abre el hombre y la mujer, ¿verdad? Dicen que, entonces yo creo que aquí nos vamos a llevar toda la tarde, son bromas. Yo creo que mi esposa y mi hermana van a ser breves en esto. No son mentiras, que hablen lo que Dios pone en su corazón, ¿verdad? Conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces uno de los papeles fundamentales de la esposa, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Amén. Entonces habla acerca de la sujeción, ¿verdad? De ser obedientes pues a esa autoridad, ese sacerdote que Dios ha puesto en casa. Hay mujeres, ¿verdad? Que a veces sirven a Dios, porque siempre se da que la mujer es más dada para servir a Dios, ¿verdad? Y a veces quieren que su esposo tal vez venga a Cristo cuando tal vez no se sujeta a su esposo. Yo no me acuerdo con quién hablaba yo ya tiempos, y yo le decía a una de las hermanas, usted atienda a su esposo en su casa, y después de que atienda a su esposo, véngase para la iglesia. Pastor, eso es muy importante, porque la palabra misma, el apóstol Pablo aconseja que las mujeres casadas no seamos tan espirituales. Cuando él habla de eso, no quiere decir que dejemos de ir a la iglesia. Amén. Tampoco, ni que busquemos de nuestro Dios, sino que dice que no es lo mismo una mujer casada con una jovencita. Amén. ¿Por qué? Porque dice que nosotras las mujeres casadas tenemos que atender a nuestros esposos. Porque imagínense usted si venimos y pasamos todo el tiempo en la iglesia o haciendo cosas, claro, cosas buenas porque sería la iglesia, pero si descuidamos a nuestro esposo llega cansado, necesita Amén. Que lo atendamos, necesita que le ponga su comidita, su tiempo, su bebida y todo eso. Pero, y si nosotros no estamos, ¿qué va a pensar este hombre? Amén. Por muy hijo de Dios que sea, va a haber un tiempo que se va a cansar y va a decir él, no, esto no está bien. Pero cuando hablo esto, estoy hablando respecto a lo que decía el apóstol Pablo. No nos vamos a descuidar tampoco de lo espiritual. Amén. Solo que la mujer soltera tiene mucho más que darle al Señor. Que tenemos una responsabilidad. Sí, que las muchachas que no han casado, que le den todo al Señor, todo lo que puedan, porque ya cuando estén casadas tienen que velar también por sus esposos y tienen que tratarlos bien. Y decía la palabra de que nosotros debemos de respetar y sobre todo sujetarlos a nuestros esposos, y es algo muy, muy importante como esposas, de que le demos el lugar a nuestro esposo, el lugar que le corresponde como sacerdote, como jefe, como queramos decirle, como el que dirige el hogar, porque en un matrimonio donde están los dos, el padre y la madre, realmente quien tiene que tomar el lugar es el esposo. Amén. No puede tomarlo uno lo puede tomar si él no está, o él no está en condiciones de tomarlo en ese momento, pero realmente tenemos que darle el valor y darle la autoridad que él tiene. Amén. Cuando nos dice la palabra que los sujetemos a ellos, nos está hablando de eso, de que muchas veces
en los hogares no hay un sacerdote, sino un matriarcado, donde la mujer manda, donde la mujer toma decisiones, donde la mujer gobierna esa casa. Entonces, en eso estamos equivocados. Amén. Porque conforme a la palabra, realmente tiene que ser el esposo, tiene Amén. que ser el hombre que vive allí, siempre y cuando, como decía usted, pastor, tiene que ser responsable, porque muchas veces cuando el hombre no provee y la mujer trabaja y ella se encarga de todo, entonces le dicen, no, y vos no mandas acá porque soy yo la que me encargo de todo. Entonces, qué bonito es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, los dos trabajamos, compartimos y tomamos decisiones juntos. Entonces empezamos y los valoramos y los respetamos de esa manera. Entonces, si nosotros vivimos conforme a los consejos bíblicos, Amén. nuestra familia va a cambiar, nuestra familia va a ser diferente. Amén. Si antes nosotros decíamos, no, yo no me dejo si mi papá se quedó en la casa, o no va mi papá, le decíamos al esposo, ¿va? Porque en otro tiempo, cuando no conocíamos del Señor, éramos diferentes. Amén. Y empezamos a decir, realmente, ¿qué crees vos que vas a mandar? No, yo aquí, yo hago esto y hago lo otro, y por lo tanto no vos el que mandás. Entonces quitábamos esa autoridad. ¿Por qué? Porque no conocíamos de la palabra. Amén. Ahora que conocemos de la palabra, le damos el lugar a nuestros esposos. Amén. Podemos ver que como esposa tenemos una responsabilidad bien grande. Amén. Ahora, una responsabilidad que muchas veces el sacerdote de casa se lo gana. Se gana el respeto, se gana la autoridad. Y cuando vemos que el sacerdote realmente hace lo suyo, la mujer pone de su parte para hacerlo de ella. Amén. ¿Por qué? Porque el esposo cumple con lo de él. Cumple con amar a su esposa, no maltratarla, no mirarla mal, de darle lo que ella necesita, suplir sus necesidades. Entonces, podemos ver que una esposa va a estar contenta, alegre, feliz con su esposo y no va a haber problemas en ese matrimonio. Ahora, como esposas tenemos que tener cuidado de cómo agradar a nuestro esposo. ¿Y de qué manera vamos a agradar a nuestro esposo? De la manera que nosotros los comportemos. Amén. Muchas veces nuestra conducta tiene que ser una conducta intachable, aunque muchas veces podemos ver que los matrimonios funcionan porque Dios es el centro de ese matrimonio. Entonces, pero como esposa tenemos claves, porque como mujeres sabemos cómo agradar a nuestro esposo, sabemos cómo tenerlo contento, cómo que las cosas marchen bien en nuestro matrimonio, qué le gusta, cuál es la comida favorita, cuál es la área que a él le gusta, que uno le ayude y todo eso, uno tiene que tener cuidado. O sea, que son cosas pequeñitas, pero que a la larga hacen un matrimonio muy feliz. Y más que todo, dice que la mujer tiene que ver cómo agradar a su esposo. Y dice en 1 Corintios 7:33, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, podemos ver, y dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, venimos nosotros como mujeres, a nuestros esposos no nos va a gustar verlas despeinadas, desarregladas, todas sucias, sino que a los esposos les va a gustar ver a sus esposas bien arregladas. Pastora, como nosotros también, ver a nuestros esposos que anden bien arregladitos. Amén. Porque ¿qué sucede si miran a nuestros esposos todos ajados, todos sucios? Realmente no van a hablar de ellos, sino de las esposas, y van a decir, ¿qué mujer esa? ¿Cómo manda al esposo o al marido? Y entonces, y realmente, y lo ven y dicen, no hablan de él, sino de uno. Entonces la responsabilidad de uno es tenerle todo en orden a él, su ropa bien planchadita, sus cosas, para que cuando salga, porque vemos la mujer de Proverbios 31:10, dice que esta mujer era alabada por su familia. ¿Por qué? Porque ella se preocupaba, era una mujer trabajadora. Nosotros las esposas tenemos que trabajar. ¿En qué sentido? Tal vez cuando no trabajamos en una empresa o algo, pero trabajar a la par de nuestro esposo, en lo que él hace, en lo que él emprende. Si él va a poner un negocio, va a hacer algo, tenemos que apoyarlo, que siente el apoyo de su esposa, porque dice la palabra que es ayuda idónea. Cuando es ayuda idónea es que se ponen de acuerdo y se apoyan. Entonces vemos de que es muy importante ver cómo
cómo se ven nuestros esposos, cómo se sienten con nosotras como esposas. Por eso es muy importante, como decía usted, la comunicación. Y a veces somos un poco breves porque el tema de la familia es muy profundo y quisiéramos hablar toda la tarde, pero el tiempo se sabe. Pero realmente hay cosas muy importantes que ustedes tienen que aprender como familias. La importancia de la palabra cuando la aplicamos a nuestra familia para ver resultados sólidos y ver resultados de mucha bendición. Siempre que nosotros pongamos en práctica, vemos, pastora, en Tito 2, 4 al 5, nos dice la palabra respecto a las esposas. Amén. Dice la palabra, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué importante es, porque muchas jovencitas, como decíamos, ellas tal vez no saben ni qué respetar a su marido. Y dice que nosotros que tenemos más tiempo en el Evangelio podamos ayudarla y decirle que tienen que enseñarles a amar a sus esposos, a cuidar a sus hijos. Y vemos que dice que la esposa debe amar a su familia y también debe de respetar a su esposa. Entonces, cuando hay respeto de parte de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia la esposa, es algo muy bonito porque lo sentimos respetadas y valoradas. Lo sentimos mujeres que valemos, porque realmente para nuestro Dios valemos mucho y para nuestros esposos debemos de valer lo mismo. Porque, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la palabra misma pone el ejemplo de la iglesia de Cristo. Como así nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia, así los maridos también nos aman a nosotros, pero también nosotros debemos de amar y respetar a nuestros esposos. Hay algo que, en verdad, hay varios puntos ahí en Tito 2:4 que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido. Número 1, amar. Sí. El número 2, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿verdad? Entonces, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa. Cuando hablan de ser cuidadosas de su casa, ¿verdad? Es lo que ustedes hablaban, ¿verdad? Ahora aún en la manera de cómo tratar a su esposo, mandarlo bien planchadito, bien comidito. Hablaban algo al comenzar, ¿verdad? Acerca del matrimonio también, de que tal vez cuando el esposo viene de trabajar, darle una buena atención. Amén. ¿Verdad? En vez de un regaño. Sí, en vez de un regaño. En vez de hay gente cuando no tiene un fundamento, cuando ha perdido la confianza, tal vez el marido viene de trabajar, vino tarde porque tal vez trabajó más, y ya, ¿de dónde venís? ¿Y qué andabas haciendo? Y ya empiezan a decir, en vez de ser cuidadosas, ¿verdad? Pero a veces realmente los sacerdotes son los que hacen a veces que las esposas pierdan la confianza. ¿En qué aspecto? Hablábamos al principio que realmente los teléfonos es una herramienta muy importante. Ahora, realmente como matrimonio tenemos que tener confianza. Si yo tengo mi teléfono o si alguien me llama, yo no me voy a esconder. Si tengo confianza en mi esposo y él tiene confianza en mí, realmente tenemos que saber lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pero como mujeres tenemos que tener sabiduría en ese aspecto. Imagínate que tal vez no andan haciendo nada malo y nosotros estamos, porque el diablo es bien astuto. Amén. Ahí viene lo que dice la palabra, Quintito, de ser prudentes, porque muchas veces hablamos más de la cuenta, cosas que quizás no deberíamos de hablar como esposas, porque viene el hombre cansado, bien trabajado, tal vez sus planes son diferentes, pero como salimos con el machete envainado, como decimos nosotros, entonces que el hombre ya las cosas buenas que tenía para nosotros ya no los dijo ya, y dice, no, pues que quede como ella dice. Entonces realmente, incluso algunos cuando veniste de la otra, dice, para que deje ya de tanto, pues sí, le dice, tal vez el hombre ni ha ido. Pero entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Tal vez el hombre ni ha ido. Sí, pero como se le está diciendo, no estamos siendo prudentes. Entonces como esposa nosotros tenemos que ser prudentes, saber qué vamos a hablar y qué no vamos a hablar con nuestros esposos, porque muchas veces hablamos cosas que los herimos. Y dice la palabra que muchas veces hay palabras que dan golpes como golpes de espada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al abrir nuestra boca. Tenemos que ser prudentes, a veces pastora, los sentimos molestas y encolarizadas, a veces los molestamos y tal vez en ese momento podemos decir cosas, frases que realmente vamos a herir a nuestros esposos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijas de Dios? Tenemos que
sujetarlos a qué, a esas cosas, a decir palabras que los vamos a molestar. Seamos prudentes, mejor callemos en ese momento y hablemos cuando haya pasado todo el problema. Por eso es muy importante la comunicación en el matrimonio. Amén. Dice- y esperar. Dice la palabra en Proverbios 15, dice que la blanda respuesta quita la ira. Amén. La palabra áspera hace seguir furor. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su hermano la derriba. Leía 1 de Pedro 3:1, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Amén. Muchas veces miramos hogares mixtos, ¿verdad? Que tal vez la mujer busca de Dios y el hombre no. Entonces, ¿de qué manera puede ganarse ese hombre para Cristo? ¿Verdad? Es sujetándose a Él, ¿verdad? Porque cuando se sujeta dice que los que no creen por palabra, pues, ¿verdad? Al ver el comportamiento de esta mujer, ver el testimonio de la ¿verdad? esposa. Correcto, serán ganados. Pero si la esposa de la iglesia llega a pelear con su esposo, es imposible Sí, que lo gane para correcto. Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a las esposas que sus esposos todavía no han sido convertidos. Sepan hablarle a sus esposos, sepan instruirlos en la palabra del Señor y Dios mismo los llevará. Porque muchas mujeres, pastor, ahora ellas oran mucho porque lleguen sus esposos a los pies de Cristo Jesús, porque nunca es lo mismo tener un esposo convertido con un esposo que no se haya convertido. ¿Por qué? Porque él no va a entender a la esposa, y mientras que cuando nuestros esposos son convertidos todo es más fácil porque ellos nos ayudan. Entonces, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaramos a esos hombres, a esos esposos que todavía no han llegado a los pies de Cristo Jesús, que declaramos palabras sobre ellos, declaramos que el Espíritu de Dios tocará sus corazones y llegarán, amén. Y nuestras hermanas que sus esposos no están convertidos, sean felices cuando ellos lleguen. Sí, porque imagínense, vaya, están orando para que ellos vengan, pero con su conducta, en vez de que vengan, más bien los están haciendo que no vengan a los pies de Cristo. Exactamente, dando un mal testimonio. Exactamente. Entonces podemos ver algo muy importante. No es fácil para una mujer que tiene a un esposo inconverso, pero tampoco es imposible. Amén. Conocen, yo creo que como matrimonio, y tenemos años de conocerlos, conocemos los caracteres de cada uno. Sabemos lo que le molesta a nuestro esposo, o el esposo sabe lo que le molesta a su esposa. Entonces tenemos que actuar con sabiduría y no hacer las cosas que van a causar problemas en el matrimonio. Amén. Cuando hay comunicación es una base muy importante, y es una base que como matrimonio a nosotros nos ha ayudado en nuestros años de matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque al principio todo es un caos, no los entendemos, tal vez hay problemas porque no los comunicamos las cosas. Entonces, la comunicación en el matrimonio es una base muy importante, y se la digo y se la recalco porque a nosotros los ayudó mucho. Amén. A nosotros los ayudó a ponerlos de acuerdo en muchas cosas que tal vez teníamos problemas, no los parecía. ¿Por qué? Porque no los comunicábamos. Amén. Entonces, a veces hacemos las cosas porque queremos, pero cuando ya sabemos qué le desagrada al esposo, qué le desagrada a la esposa, entonces vamos a ser sabios y no lo vamos a hacer. También, y como matrimonio yo creo que también tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Porque todas las decisiones que tomamos como matrimonio Tienen que ser juntos. le pueden repercutir a nuestros hijos, Amén. a nuestras generaciones, a nuestra descendencia. Entonces debemos de ser bien cuidadosos, ¿verdad? Pedirle a Dios tal vez que no seamos el matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio verdadero, un matrimonio feliz, un matrimonio en paz, un matrimonio de progreso en progreso. Amén. Podemos ver esos matrimonios que llegan 60 años de casados. No ha sido fácil. Y no ha sido fácil, porque no es que en el matrimonio no van a haber problemas, siempre van a haber uno que otro pequeño problema, pero con la ayuda de Dios siempre lo vamos a solucionar. Pero qué lindo ver esos matrimonios ya viejitos, ya 60 años de estar juntos, y verlos felices, verlos juntos, significa que los dos cuidaron ese matrimonio. Amén. Y como estamos hablando de la familia, vemos que hoy en día, así como se casan, se divorcian. Y qué triste es eso, porque realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que si los vamos a casar va a ser para toda la vida, para Amén. todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el divorcio afecta mucho a nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos se ven afectados a causa del divorcio. Incluso muchos hijos se han visto tan afectados que han buscado las drogas, han buscado ese refugio que debería de haber en la familia, lo han buscado fuera.
y se han refugiado con personas equivocadas que los han inducido a las drogas, al alcoholismo, a las jovencitas a la prostitución y a muchas otras cosas que realmente nosotros como padres somos muy responsables de esas cosas. Y realmente vemos eso en las noticias y todo, y lo vemos en la vida real. Lo vemos en la vida en que estamos viviendo. Hay mucho divorcio y realmente Dios no quiere eso. Y en esta tarde nosotros le pedimos a Dios Todopoderoso que aquellas personas que quizás tienen planes de un divorcio, Dios cambie sus corazones. Amén. Y que su familia sea cimentada en el amor de nuestro Señor Jesucristo y comiencen a pensar que realmente Dios no quiere eso para ustedes. Dios quiere que ustedes sean restaurados como familia. Él quiere que su familia vuelvan de nuevo como Él, como al principio, como Dios realmente ha querido. Amén. Entonces esperamos que este tema sea de mucha bendición, ¿verdad?, para la familia, ¿verdad?, porque es de mucha bendición hablar acerca de la familia. Entonces también queremos, ¿verdad?, hablamos acerca del matrimonio. Siempre pidámosle a Dios que nos ayude en nuestro matrimonio, ¿verdad? Ahora queremos a enfocarnos también de como padres hacia nuestros hijos, ¿verdad? Porque encierra en el círculo familiar, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fortaleza en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cómo somos como padres con nuestros hijos, verdad? Aquí decía en el versículo 6, desde el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, dice, a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantas. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos comportamos como padres hacia nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando la palabra a nuestros hijos? Es algo muy importante. Amén. ¿De qué manera nosotros estamos formando nuestras generaciones? Amén. Una verdad, en nuestras generaciones nuestros hijos se están formando, depende cómo somos nosotros. Amén, el ¿verdad? ejemplo que le Porque demos. nuestros hijos siempre van a querer seguir los pasos de su padre. Los hijos siempre van a querer ser como sus padres, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hemos sido nosotros? ¿Cuál es el mejor ejemplo que nosotros les podemos dar? Decía la palabra, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse. O sea que en todo tiempo nosotros a nuestros hijos, ¿de qué manera nosotros los vamos a formar? Pastor, realmente la palabra a nosotros los confronta y nos dice que tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Amén. ¿Qué legado estamos dejando nosotros como padres a nuestros hijos? Y qué bueno, porque no solamente nos dice que tenemos que hacer, sino la forma en que lo hagamos. Amén. Dice que en todo tiempo. No solo ahorita decirle, mira, léete ahí un versículo, a ver qué te dice ahí, lo que encontré, solo abrí la Biblia ahí. No, hay que instruir a nuestros hijos. Amén. Porque dice la palabra que instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces cuando nosotros comenzamos a instruir a nuestros hijos, a enseñarle la palabra, a que ellos la atesoren y la guarden en su corazón y la pongan en práctica, de esa manera nosotros estamos formando el carácter de nuestros hijos, a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos sacerdotes en casa. Como decía usted, nosotros somos como un espejo, nosotros somos el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque el modelo de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El modelo de nuestros hijos somos nosotros, y nosotros tenemos que enseñar ese modelo principal que es Jesús. Cuando ellos sepan de la palabra del Señor, se les va a hacer más fácil que a nosotros, porque quizás nosotros yo no tuve la oportunidad de crearme en un hogar cristiano.
pero realmente a temprana edad llegué, gracias Señor, y pude conocer, y cuando tengo mi familia, llega mi familia, yo sé realmente a qué atenerme. Amén. Y sé cómo comportarme y qué hacer, pero si yo no hubiese conocido la palabra del Señor, yo hubiera vivido siempre en oscuridad y mi familia Amén. No supiera nada. Muchas veces yo me gozo con mi hija, tiene muy pocos años, pero conoce bastante de la palabra, porque lo levantamos, pastor, a veces en la mañana cuando yo tengo los días libres y lo ponemos a leer un libro de la Biblia y empezamos y empiezo a decirle ¿qué entendés? ¿Qué el Espíritu Santo te da a entender? Y me dice ella, mamá, ahorita no, voy a orarle al Señor para que el Espíritu Santo me revele la palabra. Y vemos, nuestros hijos van aprendiendo y van compartiendo y van a poder transmitir el mensaje del Señor. Entonces, qué importante lo dice la palabra. Dice que y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso tienen que ver nuestros hijos y nosotros para poderles enseñar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. No dice que solo una vez, pastor. Las vamos a repetir una y otra vez y no los vamos a cansar de enseñarle la palabra. Amén. Pero los voy a dejar a ustedes que continúen, ¿no? Entonces es importante, ¿verdad?, de qué manera nosotros formamos. Amén. Ahora, pero leí algo bien importante, ¿verdad?, nuestra hermana Sonia, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, o sea, ¿qué? Que es lo que nos manda el Señor, primero que lo vivamos, Amén. Que lo practiquemos, para que eso pues nosotros le podamos enseñar a nuestros hijos. Ningún maestro puede enseñar lo que no sabe. Sí, imagínense que nosotros le digamos a nuestros hijos, bueno, tienen que ser íntegros, tienen que ser fieles, tienen que ser temerosos de Dios, y como padres no lo somos. Amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que van a hacer nuestros hijos? Es como cuando los hijos no se congregan. Y muchas veces les decimos, no, es que tienen que buscar de Dios, tienen que congregarse, tienen que amar a Dios. Y muchas veces como padres realmente no aman a Dios. O realmente a veces se ve caso, pastora, de que los hijos van a la iglesia y los padres se quedan en la casa. O sea, yo realmente eso lo veo como una irresponsabilidad familiar. Exacto. ¿Por qué? Y lo digo porque realmente es una realidad. ¿Cómo es posible que nuestros niños estén en la iglesia y nosotros estemos viendo películas, estemos viendo novelas en casa? Y nuestros hijos, decimos nosotros, pero es que ahí andan nuestros hijos. Realmente debería darlos vergüenza, porque somos nosotros los que tenemos que ir a la iglesia y enseñarle a nuestros hijos, decirle, hijos, alístense porque ya se llegó la hora del culto y tenemos que estar allá en la iglesia. Y tenemos que estar tempranito, no lleguemos después del culto o cuando haya empezado. Entonces, algo muy importante, formar esa responsabilidad de nuestros hijos, porque realmente la palabra es clara y dice que no los vamos a hacer, la salvación es individual. Nadie se va a salvar porque el hijo vaya o porque la mamá vaya, pero qué importante es de que toda la familia sea salva. Amén. Toda la familia busque de Dios juntos. Amén. Ahora, la palabra nos decía, ¿verdad?, que todo lo que tenemos que vivirlo nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna digno de alabanza, en esto pensad. Pero en el versículo 7, me ayudas ahí, Filipenses 4:7, dice, si hay virtud alguna en esto, dice Filipenses 4:7, sí. Dice, y 4, la paz 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice el 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos? El apóstol Pablo decía en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces, aquí nos habla también acerca de los valores, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos? Yo siempre digo algo, a veces, bueno, la palabra dice que el hijo consentido de eso es vergüenza de su padre. A veces hay muchos que creen que con consentir tanto a sus hijos los están formando bien. Hoy en día nosotros podemos ver, digamos, hablar de la juventud. Los hijos ya cuando están en su adolescencia, ¿verdad? Para mí nuestros hijos tienen que estar estudiando, ¿verdad? Pero si no está estudiando hay que buscarle una ocupación.
Hoy en día se puede ver tanta juventud, ¿verdad? Desempleada, a veces porque no hay empleo, pero el 70-80% es tal vez porque no sale a buscarlo, ¿verdad? Amén. Podemos ver hijos a veces de 20, 25, a veces hasta de 30 años, ¿verdad? Viviendo bajo la cobertura de sus padres en casa. Y a veces no es tanto que no haya trabajo, pastor, porque a veces que se acomodan, Sí, se hacen viejos irresponsables. ¿Por qué? No tienen culpa ellos, sino la formación que les hemos dado como padres. Y ya después no lo aguantamos porque nosotros los hacemos viejos, ya no tenemos fuerzas para trabajar. Amén. Y nuestros hijos de 30, 35 años, pues también ya se están haciendo viejos y en casa, sin saber cómo llevar el alimento a su casa, cómo ser responsable. Imaginen qué mujer se va a casar con ellos, pastor. ¿Quién va a querer casarse? Y lo peor que a veces hijos ya grandes durmiendo hasta tarde. Sí. ¿Verdad? A veces ni los mandamos Eso es de tremendo. casa, que vaya el más chiquito, dice. Que vaya a veces pasa eso. Entonces es parte de la formación como padres que tenemos que darle a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el amar a nuestros hijos también es corregirlos, pensar en su futuro. Imagínense que yo manteniendo a mi hijo hasta la edad de 30 años, y ya cuando el día que uno falta. ¿Qué futuro va a tener Sí, este ¿qué joven? futuro? Imagínense que yo le dé de todo. Dios, porque hay padres que logran darles todo lo que los hijos piden. Y qué bueno cuando podemos, pero amén. Si tienen hasta carro les dan. Pero ¿qué hay cuando el padre falta? Sí. Y cuando este hijo esté acostumbrado a todo, lujos y todo eso, y no tenga dónde agarrar. Y no valoran tampoco porque no les cuesta. Sí, entonces, ¿de qué manera nosotros estamos formando a nuestros hijos, verdad? Porque hay que formarlos en la disciplina, en cómo se llama, en valores morales y espirituales, ¿verdad? Que sean trabajadores, que sean honestos, ¿verdad? Que tantas cosas, amados hermanos, que de la manera como nosotros debemos de formar a nuestros hijos. Amén. Amén. Pero imagínense que nosotros estamos dejando a nuestros hijos que sean acomodados, a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren. Se sale del colegio y ¿qué pasó? No quise seguir estudiando. ¿Y ni explicación quieren dar ahora? Sí, ni explicación. Entonces, a veces el problema de hoy en día, ¿verdad? Que los padres han dejado la vara de la autoridad, y la autoridad que han tomado son los hijos. Amén. ¿Verdad? A veces hay hogares que no mandan los padres, sino que los hijos. Y se hace lo que dicen. Sí, aquí se hace lo que... O hay hogares que tal vez ellos trabajan y los padres no, porque ya tienen su edad que ya no. Y a veces quieren que los padres hagan lo que ellos dicen porque ellos llevan el alimento a la casa. Amén. Y qué feo se mira así, porque realmente los padres siempre merecen un respeto. Amén. Siempre merecen el amor del hijo. ¿Por qué? Porque ellos se preocuparon, ellos hasta dejaron de comer, hicieron tantas cosas por ver sus hijos grandes, por ver sus hijos que tuvieran una buena vida. Amén. Tal vez ellos no lo tuvieron y ellos desean que sus hijos lo tengan. Y ahora cuando ya crecen estos hijos, en vez de ayudar a sus padres, en vez de cuidar a sus padres, más bien muchas veces le dan la espalda a los padres. Y qué duro ver familias ya, padres, madres, a veces solos, ya con edades avanzadas, y a veces no tienen ni qué comer y los hijos viven bien, tienen todos los lujos, tienen todo, y sus padres sufriendo. Pero porque realmente no ha habido esa enseñanza desde casa. Muchas veces decimos, no, es que en la escuela no le enseñan nada, en el colegio no le enseñan nada, en la iglesia no le enseñan nada, o ese pastor no le enseña nada. Y realmente que en la casa empieza todo. La primera escuela es la casa. En la casa. Y hoy podemos ver tanta juventud perdida, tanta juventud, ¿verdad? Tal vez en malos pasos. Y todo esto es consecuencia, no a veces de los hijos, ¿verdad? Sino que la mayoría de veces la tienen de la mala formación, la mala formación que se les da, ¿verdad? Porque yo me acuerdo hace muchos años, cuando tenía como 14 años, yo lo cuento a veces en la iglesia, en todo lugar siempre hay un grupo de jóvenes, en todo lugar. Yo me acuerdo que a la edad de 14 años mi mamá me miró en una esquina ahí con un grupo de jóvenes. Solo me dijo mi mamá, uno para la casa, me dijo, y pues yo le entendí el mensaje, ¿verdad? Ya cuando estamos en la casa yo creía que me iba a castigar, pero no, solo me dijo, es primera y última vez que lo quiero ver ahí. Está bien, le digo yo. Ya después, a la siguiente semana, me vuelve a ver ahí, me agarró, me castigó,
y hasta el día No de hoy quedaste pues, convidado a sí, volver no quedo ahí. convidado a volver. Entonces el que ama disciplina, el que ama corrige. A veces no es que pobrecito ya está grande. Bueno, si no lo va a castigar con la vara, pues hay muchas maneras de cómo corregir a nuestros hijos. Ahora es importante, ¿verdad? Formarlos, darles una formación, enseñarles los valores, ¿verdad? La honestidad. Ahora nosotros, ¿verdad? Ustedes buscaban acerca de la vida de los hijos de Elí, ¿verdad? Donde el padre no les estorbaba lo que ellos hacían. Amén. Como padres, amados hermanos, eso es parte de la formación de nuestros hijos. Yo siempre he dicho, a veces nuestros hijos, imagínense que nuestro hijo llegue con algo a la casa. ¿Y de dónde lo sacó, hijo? Ah, por ahí, ay, qué bonito, me lo mi hijo, hallé. se lo halló mi hijo, por eso. Entonces, el deber de nosotros es preguntarle de dónde sacó eso. O vaya, deje eso donde lo trajo, ¿verdad? Es parte de la honestidad. Podemos ver la lectura, ¿verdad?, que ustedes buscaban y ¿verdad?, les voy a dejar que expongan sobre esa familia, ¿verdad?, de Elí. Realmente mirábamos este sacerdote porque era un sacerdote. Elí era un sacerdote y podemos ver que realmente en esta área le falló al Señor. Imagine, pastora, le voy a leer ahí la palabra para que le explique. En 1 Samuel capítulo 3 verso 13 y lo dice la palabra: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Amén. Podemos ver que este sacerdote sabía lo que los hijos estaban haciendo. Amén. Y él sabía por qué su casa iba a ser juzgada, por qué su casa iba a recibir lo que Jehová le iba a enviar. Y no le iba a enviar bendición, sino un castigo por lo que él había hecho. Amén. Entonces, podemos ver que Elí era un sacerdote, un ministro. Y sus hijos, dice que hacían lo que ellos querían. Hacían, blasfemaban en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hacían cosas deshonestas delante de Dios. Usted puede leer esa historia de Elí realmente y de sus hijos. Lo que ellos hacían en casa del Señor, lo que hacían con las ofrendas del Señor, todo lo que ellos hacían era desagradable delante de los ojos de Dios. Y podemos ver que él era un sacerdote el cual tenía que tener cuidado aún de las cosas de Dios y aún de las cosas de sus hijos, de lo que estaban haciendo sus hijos. Pastora, y aquí vemos algo muy importante. Eso no era cualquier familia, era una familia de sacerdotes, nos dice la palabra. Amén. Realmente no estamos hablando de una familia cualquiera, eran sacerdotes y en ese tiempo los sacerdotes representaban algo muy importante. Entonces vemos que, como decimos nosotros hoy en día, el sacerdote Elí se hacía de la vista gorda, él miraba lo que sus hijos hacían. Y hoy en día muchos de nosotros los padres sabemos lo que hacen nuestros hijos y los quedamos callados, y tenemos que hablar, tenemos que hacerle un poquito de estorbo a ellos. Amén. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estorbar lo que nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Nosotros pues tenemos hijos pequeños, pero como padres tenemos que estorbarles si algo están haciendo mal. Aunque no les guste. A veces los hijos llegan tarde a la casa. No, si es que ya está grande mi hijo, ¿verdad? No, y En las la consecuencias son después, porque realmente a Elí lo que le sucedió fue por causa de lo que él no le estorbó a sus hijos. Amén. Fue por causa de lo que él realmente no respetó y no se ganó el respeto de sus Amén. hijos. Entonces el tiempo va avanzando, tenemos poco tiempo. Entonces como padres, ¿verdad? Démosle una buena formación a nuestros hijos, eduquémoslos bien, ¿verdad? La primera escuela es en nuestra casa. Amén. A donde se le da la verdadera formación es en nuestra casa, ¿verdad? Y conforme a como nosotros somos, así van a ser nuestros hijos. Como padres tenemos que darles el mejor ejemplo. Ahora, hablamos acerca del matrimonio, del esposo, de la esposa, de los padres hacia los hijos. Ahora queremos, ¿verdad? Porque el tiempo ha avanzado, ya van a salir los números de teléfono en pantalla. Si me pasa mi celular, por favor, porque este ya se apagó. Realmente, pastor, creo que muchas familias los están viendo y se van a identificar con nosotros esta Amén. tarde, para sobre todo ver y declarar lo que Dios ha hecho en sus Amén. familias, lo grande y maravilloso que es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y poder enseñar a nuestros hijos, y puedan ellos ahora compartir con nosotros cuando nos llamen y explique, pastor. Amén. Después. ¿Cómo se llama? El tiempo pues ha avanzado.
Entonces, hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de los esposos, de la esposa, de los padres hacia los hijos, y queremos, bueno, ya van a salir, ya salieron los números en pantalla para que pueda hacer sus llamadas y sus aportaciones. Queremos hablar un poco acerca de los hijos, el comportamiento de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Y dice Efesios 6:1 en adelante: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en medio de esta palabra? Hijos, ser obedientes a nuestros padres, ¿verdad? A vuestros padres, porque esto es justo y a Dios le encanta la justicia. Dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y la palabra honrar, ¿verdad?, es obedecer, agradar. La palabra honrar es a veces hasta bendecir a nuestros padres económicamente. Entonces, hijos, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento, verdad, como hijos y una familia, para que sea una familia maravillosa, una familia bendecida? Es que como hijos seamos obedientes a nuestros padres. Amén. ¿Verdad? Podemos ver que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que estando en el Señor, sabiendo que tenemos que obedecer a nuestros padres, nos vamos a tener que hermano. Aló, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén. Le estamos viendo, le estamos oyendo, estamos aprendiendo y bendiciendo también al pueblo de Dios, que puede ver la enseñanza que Dios está dando de la familia, ¿verdad? Amén. Y como también hay un versículo bien poderoso en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así como padres terrenales, los dos pastores, nuestra anciana Sonia, nuestro hermano Oscar, instruir a sus niños, y también lo espiritual, porque ustedes son padres espirituales para nosotros. También instruirlos a nosotros, que vamos creciendo ahora, que cada día el Señor nos va bendiciendo, que el Señor nos va levantando para poder expandir su reino. Ya que vemos al fondo que es el 2017, año de la expansión, creando que nuevas familias se unirán a la casa de Dios, que es el reino de Dios y la familia. Amén. Amén. Dios puede a expandir más. Amén, así lo creemos y lo declaramos. Dios puede bendecirle grande y poderosamente, ¿verdad? Y creemos que así como para usted de bendición este programa, así para muchos es de bendición. Amén. Dios me le bendiga. Amén. El hermano Jason, amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que para que hayan familias bendecidas, familias prosperadas, pues hoy estuvimos tocando varios puntos. Y como sacerdotes, yo, ¿verdad?, como conclusión, yo buscaba un versículo, ¿verdad? Y como sacerdotes tenemos que pararnos como Josué se paró, ¿verdad? Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Josué se paró como sacerdote y dijo: bueno, no sé, no importa quién le quiera servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué marcó su familia, Josué marcó su generación diciendo esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que le queremos, verdad? Vamos a empezar otra llamada. ¿Aló? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Los llamo para felicitarlos. Está muy hermoso el tema y la predicación. Le puse mucha atención. Ahí saludos para la pastora y mi madre. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, ¿Me puedes hija. complacer con una alabanza? ¿Con qué alabanza? Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Amén. Bueno. Bendiciones. Amén. Dios me le bendiga. Bye. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios pueda bendecir, ¿verdad? Hermana Sonia pues hoy hablaba acerca de su hija y pues ha estado en ciertas ocasiones en este lugar. Amén. Dios te bendiga, Abigail. Amén. Entonces
Dios quiere familias restauradas, familias bendecidas, familias que se amen. Vamos a contestar otra llamada. ¿Aló? Sí, aló. Bájale el volumen a su televisor. ¿Aló? Sí, aló, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Quién habla? Bájale el volumen a su televisor para que podamos escucharle mejor. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? Ahorita no le puedo dar mi nombre, no le voy a decir que Dios le bendiga y que estamos pasando un problema en la iglesia donde nos congregamos, porque sí que un muchacho, un hermano, pues digamos que predicaba la palabra, tenía a su esposa, sus 2 niñas, y una muchacha bien honesta, bien en la iglesia, hermanos, y ellos se fueron los 2 y dejaron él dejó la esposa por las 2 niñas. Mire, hermano, yo hasta me ganas de volver a la iglesia de vivir tantas cosas que es su hermano. Que está, mira, eso es una tristeza, hermano, de ver que nosotros que como escuchamos la palabra todos los días, como nos habla de diferentes formas. Yo no tengo esposo, pero yo mira como me duele y yo me voy, no. Yo le digo al pastor que yo ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero seguir de ver hermano, cosas que se están viendo, ya cosas que no es, eso no es lícito, hermano. Siempre un predicador que está predicando, una hermana allí, que se digan que son predicadores, que se suban al púlpito y salgan con su hermano. Muy doloroso, ay, no, estoy enferma, yo no sé. Amén. Bueno, entonces vamos a estar orando, hermana, y bueno, en realidad el hecho que vea eso, pues esperamos en Dios que no quiera dejar a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces se cometen errores, ¿verdad? Somos carne, mientras estemos en esta carne a veces estamos expuestos a muchos errores. Vamos a estar orando y amén, y sí me gustaría pues que tal vez después del programa pues pudiera conversar con usted, ¿verdad? Para poderle aconsejar conforme a la palabra, para poderle ayudar un poco mejor, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando, ¿verdad? Para que Dios obre de una manera sobrenatural y Dios conoce pues el deseo de su corazón. El 95 56 35 34. Ese es el número al que me marcó ahorita. Sí, ese es mi número. Entonces, ¿verdad? Para poder que conversemos un poco mejor. Oye, Dios me bendiga. Entonces, vamos a estar orando siempre al final. Está bien, está bien. Vaya, Dios me bendiga. Vaya, bendición. Bueno, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y ayude a esta gente, ¿verdad? Gracias le damos a Dios y glorificamos a Dios, ¿verdad? Que este programa sea de bendición, ¿verdad? Amén. Por eso su nombre es Restaurados por la Palabra, ¿verdad? Porque la palabra es quien nos restaura. Amén. Entonces, y sabemos también, pastor, que para Dios nada es imposible. Amén. No importa qué esté sucediendo, pero Dios va a transformar esa familia. Amén. Así lo creemos y lo declaramos. Entonces Dios, ¿verdad? El deseo de Dios que quiere familias restauradas, familias bendecidas, que se amen, familias unidas y sobre todo, ¿verdad? Él viene por familias. Yo creo que un ejemplo que podemos ver cuando Noé, ¿verdad? Edificó el arca, Dios le dijo, y Dios no solo vino por Noé, sino que por toda su familia. Pero ahí podemos ver qué importante, ¿verdad? El sacerdote, porque Dios le dijo a Noé, entra tú, ¿verdad? Y le empezó a decir su familia, su descendencia. Ahora, ¿qué autoridad la que tenía este hombre para poder toda su familia pudiera entrar? Que le obedeciera a toda su familia. Para que le obedeciera a toda su familia. Entonces, es importante como sacerdotes, ¿verdad? Que nos levantemos por nuestra familia y ganarla para Dios. Amén. Amén. Vamos cerrando, pues, que
queremos, ¿verdad?, palabras de despedida, y si hay más llamadas, pues, o alguna aportación para cerrar, porque el tiempo, pues, se nos fue el tiempo. Realmente, pastor, esta tarde yo sé que la palabra realmente nos dice la verdad, y dice que ninguna palabra que viene de nuestro Señor Jesucristo irá y vendrá vacía, sino que hará a lo que Él envía. Amén. Yo sé que muchas personas, muchas familias escucharon, vieron el programa y realmente los bendecimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y declaramos familias prósperas, declaramos familias llenas de bendición y sobre todo llenas del poder del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces podrán hacer cualquier cosa, nada les será imposible, porque Dios les dará ese poder, esa autoridad de ser padres responsables, padres que amen a sus hijos, que cuiden a su familia. Y sobre todo, para último, pastor, de que no me puedo ir sin leerles esta palabra del cuidado de la familia, de Timoteo 5:4. Dice la palabra: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda a estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Amén. No dejemos que otra gente venga y le dé comida, le dé dinero a nuestros abuelos, a nuestros padres, si nosotros como hijos podemos hacerlo. No le dejemos la responsabilidad a las demás personas que no son familia, o por decir, no, vaya, pídele al pastor porque él es su pastor, vaya, y tal vez nosotros teniendo cómo ayudar, tal vez no tengamos la barbaridad de dinero, no tengamos mucha plata, pero sí podamos darle a nuestros padres, poderlos ayudar cuando ellos no pueden. Entonces es muy importante que aprendamos a cuidar de nuestros viejitos, de nuestros padres, de las personas que necesitan, que son nuestra familia. Aprendamos a cuidar nuestra casa para poder ayudar a los demás. Y decirles que Dios les bendiga grande y poderosamente. Esos son los más grandes, sinceros deseos que Dios pone en mi corazón, y que Dios abra las ventanas de los cielos a favor de toda familia. Amén. De todos los alrededores. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios. Fue un tema muy bonito y un tema muy extenso que realmente no lo compartimos completo. Pero fue una bendición grande poder llevar este mensaje ahí a su casa. Los que están en Facebook viendo también sean muy bien bendecidos. Yo sé que de Templo Los Olivos hay varios viéndolo, y los bendecimos en el amor de Cristo. A los hermanos de la iglesia, todas las familias de la iglesia sean bendecidas en el Señor. Les amamos en el amor de Cristo. Saludes a todos, y yo creo que no nos queremos ir de aquí. Amén. Bueno, también bendecir, ¿verdad?, todos los del Templo de la Gloria de Dios. Amén. Dios pueda bendecirles grande y poderosamente, a los vecinos, a todas las amistades, a todos los que están pendientes de este programa, ¿verdad? Y creemos que es de bendición. Todos los sábados a la 1 de la tarde, ¿verdad? Esperamos en Dios que estén pendientes, ¿verdad? Si usted no tiene una casa de oración donde pueda congregarse, pues le invitamos, ¿verdad? Queda en Guacamaya del Bío Viejo, 2 cuadras arriba del pavimento, ¿verdad? Iglesia Unión Cristiana Pentecostés, Templo de la Gloria de Dios. Los días de culto son martes, miércoles y sábados de 6 a 8 de la noche, y los domingos de 5 a 7. ¿Y estos días todos los días? Ahorita pues tenemos 12 días consecutivos, ¿verdad?, que estamos orando, estamos enseñando acerca de la fidelidad, y cerrando el domingo 15 de enero, ¿verdad?, con un culto unido. Pues invitamos a iglesias, congregaciones que puedan estar. Vamos a estar cerrando con una conferencia, se va a estar hablando acerca de la fidelidad, ¿verdad? Quien estará en la conferencista, una anciana de la iglesia Cristo de Benecer, Norvia de Solís. Ella estará compartiendo la palabra, ¿verdad? Y esperamos, va a ser de mucha bendición que usted pueda abocarse, ¿verdad? Hora de inicio va a ser de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Así que los invitamos, ¿verdad? Y ahí están los números de teléfono en pantalla para cualquier oración, cualquier petición, ¿verdad?, que nosotros podamos ayudarle, ¿verdad?, consejería espiritual, ¿verdad? Y también pues vamos a orar para despedir, ¿verdad?, y orar también por este caso, ¿verdad?, de la hermana que nos habló, ¿verdad?, que sea Dios obrando de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta tarde por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque creemos que esta palabra impactó, Señor,
cada corazón, cada vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, Señor, da fruto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice tu palabra que tu palabra no vuelve atrás vacía. Por lo tanto, Señor, esta palabra quedó sembrada, Señor, en cada corazón, en cada vida, en cada alma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También intercedemos, Señor, a favor de la hermana que nos llamó, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Desconocemos a fondo el caso, Señor, pero tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, Señor. Por lo tanto, Señor, desde ya, Señor, te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, manifestándote. Padre, oramos por familias bendecidas, por familias unidas, por familias restauradas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que familias que están a punto de desintegrarse, Señor, matrimonios que están a punto, Señor, de desintegrarse, que seas tú obrando, que seas tú quebrantando, Señor, principados, potestades, que seas tú quebrantando todo espíritu contrario, todo espíritu de las tinieblas, Señor, espíritu de adulterio, de fornicación, Señor, toda mentira del diablo, Señor. Esta tarde la reprendemos y quebrantamos todo argumento, Padre, y declaramos, Señor, familias bendecidas, familias restauradas, familias llenas de amor, familias, Señor, fundamentadas en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor, desde ya mi hermana ha pedido oración, Señor, y desde ya nosotros declaramos